Un saludo en esta mañana, un bendecido día de reposo para ustedes, para cada persona, para cada oyente que se conecta con nosotros, ya sea en este momento y lo harán luego, para estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos contentos y saludamos a la gran familia del clamor de medianoche. Así que nuevamente tenemos la oportunidad de estar juntos para estudiar una vez más las Sagradas Escrituras. Y estamos continuando con la historia de Samuel, la cual terminaremos en esta oportunidad. Hoy estudiaremos sobre Samuel y Saúl y el rey Saúl. Hemos visto ejemplos o eh, lo que estudiamos sobre la vida de Samuel con Elí, los comparativos que hicimos para nuestro tiempo, ya sea con el liderazgo de la iglesia y con nosotros mismos. También estudiamos después de la muerte de Elí la historia de Samuel, pero con el pueblo cuando pidió un rey. Vimos las consecuencias, vimos qué fue lo que impulsó al pueblo a pedir un rey, qué era en realidad lo que estaban declarando ellos y que es lo mismo que lo que hoy en día se está declarando cuando se están negando las verdades bíblicas o se niega la forma de gobierno que Dios puso en su palabra y en el espíritu de profecía. Y en esta oportunidad, bueno, estudiaremos ahora sobre Saúl, de Samuel y el rey Saúl. Vamos a tener unas palabras de oración rapidito para dar comienzo a nuestros estudios, así que les invito con ustedes que me acompañen en oración y oramos. Padre que estás en los cielos, nuevamente gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Y siempre pedimos de tu presencia en este momento porque queremos que tú nos hables. Necesitamos, Señor, que tu espíritu esté en nosotros, que tu palabra pueda fluir dentro de nuestras mentes y pueda ser penetrada en nuestros corazones y fijadas en nuestro cerebro. Ayúdanos, Padre, para entender el mensaje de hoy. Es un mensaje que para algunos es un poco difícil, porque más bien hay tabúes en la vida de muchos. Y yo sé que lo que tú deseas es que nosotros entendamos las cosas sencillamente tal y como están escritas. Así que pedimos ahora que tu espíritu esté en medio nuestro, que tus ángeles nos asistan en este momento, que eliminen las fuerzas del enemigo que puedan estar acechando en la mente de cada una de las personas que se van a conectar y que van a estar escuchando este mensaje. Deseamos que tú nos hables, así que háblanos, Padre. Lo necesitamos. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, rapidito, vamos a entrar en el estudio de hoy. El profeta Samuel, estamos en la tercera parte con el rey Saúl. Vamos a ver la primera crisis en el segundo año del reinado de Saúl. Pero a través de qué lupa vamos a estudiar la vida de Saúl, porque en realidad no voy a ir con los detalles de la vida de Saúl. En realidad, el tema de hoy lo vamos a contrastar o lo vamos a medir desde la lupa del pecado imperdonable. Y usted dirá, ¿el pecado imperdonable? Sí, el famoso pecado contra el Espíritu Santo que habla el Nuevo Testamento, sí. ¿Y por qué? Porque en la vida de Saúl es donde mejor tenemos el ejemplo, eh, donde mejor tenemos ejemplo para nosotros entender el pecado imperdonable, en qué consiste o qué cosa es el pecado contra el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver, por supuesto, con la Biblia y en conjunto con el Espíritu de Profecía. Ahora, primeramente, vamos a ver en el libro de Mateo, vamos a buscar Mateo, capítulo 12, versículo 32. Y miren cómo dice Mateo. Dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, me llama la atención lo que está diciendo Mateo, ni en este siglo, ni en el venidero. Así que lo primero que tenemos nosotros es que a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo, en este caso está especificando contra el Hijo del Hombre. ¿Y por qué? Porque el Hijo del Hombre es el Jesús humano. El Jesús divino, como habla Elena de White, no es el Hijo del Hombre. Y no quiero que nadie se confunda. No estoy diciendo que el humano no es divino. El humano es divino.
Pero cuando hablamos del Cristo, no es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús, o sea, la parte humana de Jesús. Entonces, me llama la atención porque en este asunto no incluye al Padre. El texto no dice de que el que hable mal contra el Hijo y el Padre le será perdonado, pero contra el Espíritu Santo no. El texto simplemente lo compara contra el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué será que podemos hablar mal contra el Hijo del Hombre cualquier cosa y nos será perdonado? O sea, y puede que sea perdonado. Cualquier cosa que hablemos mal contra el Hijo puede ser perdonado. ¿Por qué será eso? Fíjense, me llama la atención que si vamos todos a Mateo, ahora vamos al capítulo 11, para que veamos allí, en el versículo 19, fíjense, a Cristo lo acusaron de glotón, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Sí, lo acusaron de glotón, de que está con los borrachos. Miren cómo dice el texto: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahora fíjense que lo acusaron de otra acusación que para un judío era la acusación máxima que podía recibir. Así que si tú eres de cualquier cultura, de cualquier país, imagínate la máxima acusación que te puedan hacer, las máximas palabras duras que puedan decir contra ti, que te ofenda. Es lo mismo que hicieron con Cristo. En Juan capítulo 8, versículo 48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y yo sé que muchos pensarán, es la palabra que tiene demonio. No, lo que más ofendía a un judío era decirle, tú eres samaritano. Y Cristo, cuando habla de Cristo, es porque él era humano. Y también se identificó con su pueblo, porque el pueblo judío, nosotros, o sea, perdón, muchos cristianos hoy en día lo pueden ver detestable. Ese es el pueblo que rechazó a Jesús. Pero en el lugar de Jesús, Jesús veía a ese pueblo como su pueblo. Recuerden que él descendió de allí. No es lo mismo que yo vea al hijo de ajeno de alguien rechazando a Jesús, a que sea mi propio hijo el que esté rechazando a Jesús. Eso fue lo que le pasó a Cristo. Y eso fue lo que él le dolió, que lo compararon con samaritano, porque él sabía lo que los samaritanos le hicieron a los judíos. No es que los samaritanos son víctimas y los judíos son los malos, es que los samaritanos hicieron cosas que se buscaron el odio y el rechazo del pueblo judío. Abusaron mucho. Pero el asunto es que me llama la atención. Miren, todos los pecados mencionados en la Biblia, en Romanos 1, 28 al 32, en Primera de Corintios 6, 9 al 11, en Gálatas 5, 19 al 21, todos esos pecados que menciona el Nuevo Testamento son pecados que serán perdonados por Dios cuando obedecemos al Evangelio de Cristo. ¿Y qué es el Evangelio de Cristo? ¿O en qué consiste? Consiste en arrepentirnos, y estuvimos hablando sobre eso en otra ocasión, en que confesamos a Cristo nuestros pecados y en que somos bautizados para perdón de nuestros pecados. Así que no importa que acuses a Cristo, lo hayan acusado de comilón. ¿Quiénes? Los judíos. No importa que lo acusaron de samaritano. Si ellos aceptaban el Evangelio, confesaban, se arrepentían y se bautizaban para perdón de sus pecados, automáticamente todo eso que dijeron quedaba perdonado. Ahora, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Me llama la atención que el asunto con Cristo es liviano, pero con el Espíritu no. Es el asunto que nos preocupa. Pero fíjense, en Lucas, o sea, el libro de Lucas menciona una palabrita importante. Vamos a verla. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 12. Ustedes pueden buscar en su Biblia para que tengan diferentes versiones. Quizás no tenga la misma que yo tengo. Dice Lucas, capítulo 12, versículo 10. Y ojo con este detalle. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, está diciendo lo mismo que Mateo, le será perdonado. Pero ahora dice, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo,
no le será perdonado. Y la palabra blasfemar allí viene del Strong griego 987, que es blasfemeo, vilipendiar, hablar impíamente, injuriar, calumnia, decir mal, difamar. Y nosotros vamos a entender en esta oportunidad qué es lo que significa esto en el estudio de hoy. Ahora, veamos los siguientes textos. Marcos, capítulo 3, versículo 22, dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ojo con este detalle. Vamos con calma. Se está hablando de Cristo y de lo que está haciendo. ¿Y es importante esto? Sí, es importante. Porque no es lo mismo hablar de Cristo, de Él, como le dijeron a él, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de ningún tipo de adulterio. Y lo decían porque ellos decían, José se cayó la boca cuando se enteró que María estaba embarazada, pero sabemos que ese hijo no es de él, lo que pasa es que él lo tapó y se quedó callado. Eso es lo que le estaban diciendo a Cristo. Entonces, una cosa es decirle cosas a Cristo y otra cosa es hablar de las acciones de Cristo, de lo que Cristo hace, para ir entendiendo. Por eso es que, vuelvo a repetir, Marcos 3:22, pero los israelitas, perdón, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Vamos a Mateo capítulo 12, versículos 23 y 24, y dice así, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? La gente ahora está averiguando, casi que dan en el clavo, como dicen. Casi que dicen, ¿será este? Faltaba que alguien le dijera, este es. Pero estos personajes que no querían que descubrieran a Cristo, y ojo que lo mismo se encuentra hoy en día en nuestro tiempo, miren cómo ellos contestan, versículo 24, más los fariseos al oír que esta gente decían, ¿será que ese es el hijo de David? Más a los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora ellos estaban difamando la obra de Cristo. Y este es el punto. No estaban difamando a Cristo, sino a la obra de Cristo. Y tiene algo que ver, la obra del Espíritu es atribuida a Satanás. Oh, cuando dices que Cristo echa fuera demonios por Belcebú y no por el Espíritu Santo, ahora estás diciendo que la obra del Espíritu Santo es atribuida por Satanás. Negaban los fariseos conscientemente que Jesús hizo la gran obra de echar fuera los demonios por el poder del Espíritu de Dios. Es por esto que abiertamente ellos declararon lo contrario para engañar a la gente y decían que Cristo lo hizo por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, o sea, Satanás mismo. Al decir esto, hablaron o blasfemaron contra el Espíritu Santo, dando a entender que en realidad el Espíritu Santo es un espíritu inmundo. Y en el tema de hoy no vamos a entrar en discusión quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo. Es la otra parte de Cristo. Hay muchas citas de Elena de White y hay muchos textos de la Biblia. Los otros días hablaba alguien con mi hijo y estuve escuchando cuando llegué al carro y alguien le decía, muéstrame con la Biblia dónde dice el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Y obviamente dije, esta persona parece que nunca le dio la Biblia, porque la Biblia está llena de frases que dicen el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Pero este es mi punto. Vamos a concentrarnos en el asunto. Estamos concentrándonos cuál será el pecado contra el Espíritu Santo. Si logramos conocer esto, entonces sabremos cómo no cometerlo. Porque hoy en día, cuando descubramos esto, vamos a ver muchos, quizás muchos puedan compararse y decir, yo estoy participando del pecado en contra del Espíritu Santo. Por eso es que al ver las obras de Jesús y al oír su enseñanza, los escribas y fariseos estuvieron en la misma presencia de Dios, pero indicaron que más bien estuvieron en la presencia de Satanás. No hay depravación más profunda que esta. ¿Acusas a Cristo de ser samaritano y glotón? Sí, no hay problema. Pero si acusas que Cristo, lo que tienes delante de ti, era el espíritu del demonio, echando fuera demonios, y que todo lo que hacía y si sanaba enfermo era por los demonios, ahí te metes en problemas.
¿Por qué no se perdona este pecado? ¿Cuál será el pecado imperdonable según el Antiguo Testamento? Y todo tiene que ver con esto. Se los voy a adelantar. La palabrita es soberbia. Vamos a Isaías capítulo 5. Isaías 5, versículo 20. Miren cómo dice el texto de Isaías. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Todo tiene que ver con esto. Y el asunto está que el pecado de la soberbia, y ahí lo tengo puesto, eh, es cuando yo empiezo a determinar en mi vida, perdón, en la vida de otros, mira, lo correcto es que hagas esto, lo correcto es que mires esto. Esto no, aquel habla en nombre de Bersebú, este habla en nombre de no sé quién. Cuando me pongo en ese aspecto, ahora yo estoy acusando a alguien que habla en contra, que está hablando la palabra de Dios, pero yo, como no me gusta o me cae mal, estoy declarando, no, este habla por Bersebú. Tengan cuidado con lo que ustedes oyen. Por eso dice que a los malos le dicen bueno. La Biblia dice una cosa, no, hay que entenderlo de otra forma, te dicen en la iglesia. Todo lo que sea tergiversar es un problema. Y los escribas y los fariseos no querían que el pueblo creyera en Jesús. Voy a ponerme la pantalla. Y por eso usaron el texto de Isaías 5:20. Hay de los que a los malos le dicen bueno y a los buenos le dicen malo. ¿Es este el hijo de David? No, muchachos, este no. Este se viene por Bersebú. Y este canal se puede escuchar. No, ese no se escucha. Ese viene por Bersebú. ¿Por quién lo dices tú? ¿Bajo qué autoridad decían ellos que Cristo echaba fuera a los demonios por Bersebú? ¿Bajo qué autoridad yo puedo declarar a alguien que esta persona está con el espíritu del demonio o del maligno o del enemigo? Todo tiene que ver con este asunto del pecado de la soberbia. Pero resulta que el pecado de la soberbia es un pecado que no tiene perdón en la Biblia. ¿Sabías esto? Es un pecado que no existe ni en el Antiguo Testamento ninguna ofrenda para poderlo expiar. Vamos a ver en el libro de Números, capítulo 15, versículos 30 y 31 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, fíjense bien, agarren Números, vayan a su Biblia, abran Números, capítulo 15 y vayan desde el principio. Ahí están todas las ofrendas según todos los pecados o los errores que se puedan cometer y qué tipo de ofrendas que se debe usar para expiar dicho pecado. Pero resulta que allí dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y este es el pecado de la soberbia, cuando tienes en poco la palabra de Jehová y exaltas la tuya, ahora te metes en problema. Y eso fue lo que hicieron los escribas, los fariseos. Tuvieron en poco la palabra de Jehová y exaltaron la suya todo el tiempo. Y por eso dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y fíjense que no dice apedreada. En la muerte de apedreamiento tenías oportunidad de arrepentirte y morir con tus pecados confesados, pero tenías que morir. Pero cuando eras cortada, ahí no hay forma. Dios no te escuchaba de ninguna forma. Por eso es que miren cómo dice Primera Samuel, bueno, ahí lo tenemos, Primera Samuel 3:14, está en la pantalla, dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y en la casa de Elí hubieron muchos pecados imperdonables, estamos hablando de la soberbia, oh sí, hubieron mucha soberbia de parte de Elí, al poner a sus hijos por encima de Dios. Y mucha soberbia de parte de sus hijos al poner su impureza por encima de todo y no respetar el templo ni las leyes del templo.
Por eso es que la soberbia, hermanos, es algo así como un deseo excesivo, así lo describen la Real Academia Española, por ser preferido a otros. O sea, es como un deseo excesivo por ser preferido a otros, el amor desmedido por uno mismo, por creerse por encima de los demás. Eso fue lo que pasó con Satanás y eso es lo que pasa con muchas personas hoy en día, con muchos cristianos. Se creen por encima de los demás. Escúchame a mí. Yo sé mejor que tú. Yo conozco esto mejor que tú. Por eso hablo de personas que me dicen, yo llevo 20 años estudiando esto. Y yo pregunto, ¿y crees que porque llevas 20 años podrías tener toda la verdad? Ya eso te capacita para decir, nadie aquí puede hablar porque nadie lleva aquí 20 años estudiando este tema. Yo sí. Hay que tener mucho cuidado con el asunto de la soberbia. Todo esto lo estamos hablando para que cuando entremos en la vida de Saúl, que vamos a ver simplemente los pecados de Saúl directamente, entendamos la soberbia de Saúl y entendamos la soberbia de nosotros, si es que poseemos algún espíritu de soberbia o alguna soberbia en particular. Por lo tanto, dice, es creerse más inteligente y sabio, es pretender poder determinar qué es bueno y qué es malo. Y hay un problema cuando me pongo como árbitro frente a los hermanos, a los hermanitos. El día que me ponga como árbitro frente a los hermanos, ese día yo estaré frito. Y aquel que lo haga ese día estará perdido completamente. Porque el pecado de la soberbia es algo que no tiene perdón. Y todavía no estamos entendiendo qué es el pecado en contra del Espíritu Santo. Solamente hemos mencionado de que decir que la obra de Cristo es obra del diablo, de Satanás, ese es el pecado imperdonable. Pero lo vamos a ver ahora con el espíritu de profecía. Hasta ahora solo lo estoy declarando y lo vamos a ver con la Biblia. Y termino la lectura, es querer obligar a la gente a cumplir su voluntad. Con esa actitud, uno está menospreciando a Dios, a su palabra y a los demás. Ahora vamos a compartir el siguiente texto que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 22, versículos 12 al 14. Miren cómo dice: por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Esa es la profecía que Isaías le dijo: este pueblo lo que debe hacer es esto. Nosotros en nuestro tiempo, esto se aplica, y mi tema no es por aquí, pero se aplica a nosotros igual. ¿Por qué? Porque vivimos en el tiempo de Yom Kippur. No es tiempo de estar celebrando nada, ni de fiesta. Es un tiempo donde la iglesia tiene que estar con corazón contrito, pues estamos en tiempo de juicio. Y miren cómo dice Isaías: por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Versículo 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así que Dios dice, mira, es tiempo de estar apercibido conmigo, es tiempo de juicio, y resulta que ustedes están, dice aquí, he aquí gozo y alegría, están en fiestas ustedes, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos. Y cómo termina el versículo 14: esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora Isaías le va a decir lo que fue revelado. ¿Qué fue revelado? Dice que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Estamos hablando del pecado imperdonable que ellos estaban cometiendo. Quiere decir que si vivimos en tiempo ahora, contrario a como se debería vivir en el tiempo de Yom Kippur, es soberbia. Es poner a un lado la ley de Dios, es poner a un lado las profecías de Dios, es poner a un lado todo de parte de Dios para vivir mi vida. No voy a decir la palabra, la digo como me dé la gana. Perdóneme la frase. Es una frase dura, una frase que no es correcta. Para vivir mi vida como bien me parece. Entonces, cuando los cristianos de hoy en día actúan de esta forma, eso es lo que están declarando.
Así que por lo menos ya entiendo algo sobre el pecado contra el Espíritu Santo en cuanto a la soberbia, pero todavía tengo una pregunta. ¿Por qué no se puede cometer este pecado en contra? O sea, ¿por qué se puede cometer este pecado en contra del Espíritu Santo? Vamos a ver el primer pecado de Saúl. Entramos ahora en la historia de Saúl. Ya, vamos a ir directico a la historia de Saúl. Y aquí está. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 14. Fíjense bien, Saúl está en su segundo año de reinado. Apenas y ha empezado su reinado. Segundo año. Y miren este versículo, ¿qué pasó? Los filisteos, en el contexto para que entiendan, los filisteos iban a atacar a Saúl y Saúl quiso contar con Dios para saber si atacaban ellos o no atacaban, o qué es lo que iba a pasar, o qué es lo que Dios iba a hacer. Y Saúl manda a buscar a Samuel. Y Samuel le dice, dentro de 7 días estaré allí. Y esperó Saúl 7 días, pero el séptimo día no esperó el día entero, en la mañana temprano se desesperó. Y ahora viene y dice versículo 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Y se preocupó Saúl, no porque el pueblo había perdido la fe, no porque el pueblo estaba desesperado y muerto del miedo. Ahora se está preocupando por su puesto. Es que están desertando. Ya no me están tomando como con autoridad como rey, ya me están tomando como algo liviano. Y fíjense como dice el versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y el versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Llegó Samuel al séptimo día? Sí. ¿Debió esperar Saúl a que Samuel llegara? Sí, pero no lo hizo. Y por eso es que, mire la justificación de Saúl. Versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Así que, mira, en las justificaciones que pone Saúl son las mismas justificaciones que nosotros ponemos hoy en día o que pudiéramos estar poniendo hoy en día para no obedecer a Dios. Fíjense, lo primero es, vi que el pueblo se me desertaba, la culpa del pueblo, el pueblo me desesperó. Yo lo vi así, perdí el control. Segundo, y que tú no venías dentro del plazo señalado, la culpa es tuya, te demoraste mucho. Y tercero, y que los filisteos estaban reunidos en misma y ya el enemigo estaba preparado, así que ni tú estabas aquí, el pueblo estaba por su cuenta, así que yo me vi obligado a hacer esto, estoy justificado ante Dios. Y ese es el problema. Cada vez que tú justificas tus acciones, porque cuando la comparas con la palabra de Dios te ves en desobediencia, pero empiezas a justificarte, entonces hay un problema. Y eso es lo que estaba pasando. Miren cómo sigue diciendo el versículo 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y quiero decirte algo, querido amigo, querido hermano. A veces Dios hace silencio para ver nuestra reacción. A veces Dios se demora en hacer algo. Y por eso dice la Biblia que algunos dicen, mi Señor se tarda en venir. Y nuestras actitudes, aunque a veces no lo decimos de boca, nuestras actitudes, como viven los cristianos hoy en día, la mayoría saben que están diciendo, mi Señor se tarda en venir. Y no nos damos cuenta que Dios permite la crisis. A veces se demora, hace silencio, a veces no actúa en la forma que esperamos, se toma su tiempo y es para probarnos.
porque es en la crisis donde en realidad yo voy a revelar en realidad qué tipo de cristiano soy. Quizás aquí en pantalla con traje y con cuello y corbata, pues, y hablando de esta forma y presentando la palabra de Dios, yo puedo lucir un buen cristiano. Pero resulta que es en la crisis donde en realidad voy a revelar al mundo quién soy yo en realidad. Por eso es que Dios permite la crisis, no crea crisis. En realidad ahí no hubo crisis, pero para Samuel, por su falta de fe, se creó una crisis en su mente, porque se empieza a justificar. No había crisis ninguna, pero Samuel se demora, me está desesperando, el pueblo ya se me quiere ir y ahí están los filisteos, tengo que hacer algo. Pero en realidad no había crisis ninguna. Ahora, miren cómo dice la sierva del Señor con relación a Saúl. Vamos a ver, aquí está la cita. Dice, cuando fue reprendido por el profeta en Gilgal, y escuchen bien, lean bien lo que ustedes están leyendo, porque siempre me acusan, ustedes están manipulando la palabra de Dios o los textos de Elena de White, lo están sacando de contexto. Yo solo quiero que lean. Por eso dice así, cuando fue reprendido por el profeta en Gilgal, no le pareció a Saúl que hubiera un gran pecado en la conducta que había seguido. ¿Cómo? Agarrar y ponerse él en el lugar del sacerdote, del sumo sacerdote, a ofrecer la ofrenda frente a Dios y con ropas de armadura, que de hecho si se hubiera puesto un efod hubiera sido tanto pecado igual, pero para él no le pareció como esto no es tan grave. Y esto representa a los cristianos que hoy en día dicen, eso está mal, pero no es tan grave. Por eso sigue diciendo, creyó que había sido tratado injustamente y procurando vindicar sus acciones, presentó excusas por su error. No me voy al campo porque allá en el campo la gente se está acabando. Aquella gente se está acabando. Pero tú deberías estar en el campo no haciendo lo mismo que aquella gente. No me voy al campo por esto y por aquello, por otro. No hago esto, no cambio mi forma de actuar, de vestir, de comer, de hacer todo. No quiero hacer cambios en mi vida por esto y por aquello. Eso es justificación. Eso tiene que ver con el pecado imperdonable. Eso es lo que tiene que ver con el pecado en contra del Espíritu Santo. Así que seguimos leyendo. Dice, desde entonces tuvo muy pocas relaciones con el profeta. Samuel amaba a Saúl como un hijo, como a un hijo propio, mientras que Saúl, de temperamento atrevido y ardiente, había estimado mucho al profeta. Pero la reprensión de Samuel despertó su resentimiento y desde entonces lo evitaba en lo posible. Quiere decir que desde que Samuel le dio su regaño, ahora ya Samuel caía mal. Siguiente cita. Había llegado la hora de la prueba para Saúl. Él debía demostrar si quería o no depender de Dios y esperar con paciencia en conformidad con su mandamiento. Y sigue revelando así si era hombre en quien Dios podía confiar como soberano de su pueblo en estrecheces o si iba a vacilar y revelarse indigno de la sagrada responsabilidad que había recaído en él. Y esto fue la prueba, y es la misma prueba que se nos aplica a nosotros hoy en día. Es lo mismo que ocurrió con Saúl, es lo mismo que Dios hace con nosotros. Pero el pecado de la soberbia podría meternos en problemas. Miren cómo dice la siguiente cita. Con impaciencia creciente esperaba Saúl la llegada de Samuel. Y vamos a ver, porque les dije que cuando los fariseos dijeron que Cristo echaba fuera los demonios por Belcebú, ellos lo que estaban declarando es que el espíritu era el de Belcebú, no era el espíritu de Dios. Vamos a ver si pasó algo parecido con Saúl. Dice aquí, con impaciencia creciente esperaba Saúl la llegada de Samuel y atribuía la confusión, la angustia y la deserción de su ejército a la ausencia del profeta. En otras palabras, si el profeta se demoró es su culpa. La culpa es del profeta. Quien actuó mal es el profeta.
Y si fue Dios quien le dijo al profeta que se esperara 7 días, pues la culpa es de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Saúl. En otras palabras, es lo mismo. Y seguimos leyendo. Llegó el momento señalado, pero el varón de Dios no apareció inmediatamente. La providencia de Dios había detenido a su siervo. Entonces ahora fue Dios. Entendemos que Dios lo detuvo a él. Siguiente cita. Saúl había perdido el favor de Dios y sin embargo no quería humillar su corazón con arrepentimiento. Y hay un problema con el pecado de la soberbia, que mientras más le quieras llamar la atención a la persona, mientras más le quieras tú mostrar a la persona que de la forma que está actuando está equivocado, es un problema porque la persona no siente arrepentimiento, se revela contra eso. Y voy a explicar algo. Nosotros no somos nadie para decirle a alguien, mira, estás mal porque estás leyendo las escrituras y no lo estás haciendo de la forma correcta. Nosotros podríamos presentar a la persona, mira, lee esta parte de las escrituras, a ver qué pasa. Pero si la persona no la entiende en ese momento o no la acepta en ese momento, es trabajo del Espíritu Santo aclararse a la persona. Pero ¿qué quiero hacer yo? Lo que a mí me costó en entender 5 años, por ejemplo, ahora quiero que esta persona lo entienda en 2 minutos. Y si no lo entiende, pues lo acuso. A esta persona la acuso de estar rechazando la palabra de Dios, de estar rechazando el Espíritu y de estar rechazando aquello y lo otro. Eso es soberbia, porque la obra del Espíritu la estás tomando tú, te estás yendo por encima de Dios y de su Espíritu. Pero ¿qué pasa cuando tú le dices a una persona, mira, estás actuando con soberbia, estás actuando de esta forma? La persona ahora se irrita más todavía, porque no va a aceptar bajo ningún concepto de que tú le estés señalando las cosas de Dios. Aunque tú le digas, mira, lee la palabra, quien actúa así está actuando mal, no va a entender la persona. Pero es un asunto del Espíritu que se lo debe revelar. Yo no debo acusar a nadie. Así que vamos a ver la siguiente cita. Bueno, terminamos de leer la cita. Dice así: Saúl no desconocía la derrota sufrida por Israel cuando el arca de Dios fue llevada al campamento por Ofni y Finés. Estoy aquí en la parte azul. Y miren que Saúl sí sabía el asunto de lo que hicieron los hijos de Elí, que sacaron el arca sin permiso de Dios y murieron ellos, perecieron ellos, se acabó todo Israel y el arca fue a parar en manos de los filisteos. Por eso sigue diciendo, y a pesar de esto, resolvió mandar que trajeran el arca sagrada y el sacerdote que la atendía. Si por estos medios lograba inspirar confianza al pueblo, esperaba que podría reorganizar su ejército disperso. ¿De quién era el ejército? ¿Era de Saúl o era de Dios? Pero eso es lo que él esperaba. Y por eso dice, y presentar batalla a los filisteos. Y ahora en negro dice así, ya no necesitaría la presencia y el apoyo de Samuel. Y así se libraría de la crítica y los reproches del profeta. Y esto es lo que estaba buscando Saúl. Si él lograba hacer esto y que Dios obrara a través de su ofrenda, pues entonces ya no me hace falta el profeta. Ahora puedo actuar solo por mi cuenta. Y la pregunta es, ¿te gustan muchas cosas de la Biblia menos los reproches de Dios a su pueblo? Hay un problema cuando la gente le da un reproche, le lees una cita de esa candente que te zarandea. Ahí empieza la gente a decir, ¿cuál es el mensaje para aquellos que no quieren aceptar las enseñanzas de la palabra o las declaraciones de un así dice Jehová? Vamos a ver los pecados imperdonables del rey Saúl. ¿Qué es un pecado imperdonable según Dios? Bueno, vamos al espíritu de profecía ahora. Ya hemos visto la testarudez del rey Saúl, que no es más que la presunción, que el pecado de ir en contra de Dios abiertamente. Ahora, miren, esta cita tiene que ver con lo que hablamos al principio, los hechos de Jesús. Y miren qué sucede. Dice así,
Jesús había realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo. Y los fariseos habían reiterado la acusación: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lean bien la cita para que no digan que estoy manipulando nada. Seguimos. Cristo les dijo claramente que al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de bendición. Los que habían hablado contra Jesús mismo sin discernir su carácter divino podrían ser perdonados, porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Cualquiera que sea, perdón, un momentico, vamos a pasar a la siguiente cita. Ustedes no lo tienen, yo sí. Ahí está. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Y hablamos de la obra del Espíritu Santo. Y esto lo digo, hago una pausa, porque hay hermanos que le decimos, vamos a estudiar el tema sobre el Espíritu Santo. No, porque podrías estar cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Abrir la palabra de Dios e investigar qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo no es ningún pecado. Sobre quién es el Hijo del Hombre no es ningún pecado. Sobre quién es el único Dios verdadero, como dice Pablo, el Padre. No es pecado estudiar ese tema y entender, aceptar, como dice la palabra de Dios, sobre quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu del Hijo. No hay nada de malo. Por eso es que volvemos a la cita nuevamente. Por eso es que vuelvo a compartir la cita. Dice la parte amarilla: cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Y sigue diciendo la parte azul: es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. ¿Estás entendiendo este asunto? Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay más nada que Dios pueda hacer para el alma. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no puede obrar en ti desde afuera. No. Tendría que usar una varita mágica y darte un toque para transformarte. Entonces, Dios desea apelar a tu conciencia, porque Dios no desea robots. Lo que Dios desea es personas que hayan analizado, que hayan entendido y por su propio raciocinio han aceptado lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que dice: cuando se rechaza finalmente el Espíritu, no hay más nada que Dios pueda hacer para el alma, porque como único Dios trabaja dentro de ti es colocando su Espíritu en ti, adentro, y es desde adentro hacia afuera. Pero si tú rechazas la obra del Espíritu, ¿y cómo estamos rechazando hoy en día la obra del Espíritu? Cuando decimos el Espíritu Santo es otro Dios, no es Cristo. Entonces estamos rechazando al Espíritu Santo, a su obra, porque si no es Cristo, entonces ¿quién es el que está obrando en mí? Porque el único que me puede entender es Cristo, no porque el Padre no puede hacerlo, sino porque el Padre delegó todo en el Hijo. Por lo tanto, mientras el Hijo físicamente, en forma humana, como hombre, está en el santuario celestial frente al Padre, su Espíritu es quien obra aquí en nosotros. Y esto es lo que pasó con Saúl. Saúl empezó a rechazar, pero no está rechazando a otro Dios. Está rechazando nada más y nada menos que al Hijo de Dios, al Espíritu del Hijo de Dios. Y el pecado imperdonable no es algo en específico.
Si estudias el tema, es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es el rechazo o los varios o los muchos rechazos. Y eso vamos a verlo en la vida de Saúl. Seguimos viendo las citas. Dice la siguiente cita: no es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Y ahora escuchen bien, porque ahora está hablando de luz. Dios envía luz. Y sigue diciendo ahora la parte azul: es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Cuando se te muestra la luz bíblica y tú la rechazas, no se trata de que ya estás perdido. Se trata de que se va endureciendo tu corazón. Y miren lo que sucede. Y sigue diciendo la cita: con frecuencia esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos o por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Quiere decir que cuando te presento la palabra y la rechazas, no estás perdido, pero resulta que hay un embotamiento parcial. Y vuelvo a la cita para que la sigan viendo. Y eso hace que cuando venga la segunda, pues hay más probabilidad que la sigas rechazando, porque empezaste rechazando la primera. Por eso dice la parte azul: se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Y sigue la cita diciendo, porque acaba aquí: así aumentan las tinieblas hasta que anochece en el alma. Así había sucedido con estos dirigentes judíos. Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo, pero a fin de resistir a la verdad, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Al hacer esto, prefirieron deliberadamente el engaño, se entregaron a Satanás y desde entonces fueron dominados por su poder. Y la pregunta es: ¿ese fue el único pecado de Saúl, que ofreció sacrificio en el altar en lugar del sumo sacerdote? No. Sigamos, siguiente cita. Vamos a ver. Bueno, este es el tercero, pero el segundo es: creyó que al presentar la ofrenda él mismo, Dios estaría obligado a aceptarla y estaría obligado a obrar conforme a lo que él deseaba. Y como consecuencia, Dios le quita el honor de destruir a los filisteos, y su hijo, que temía al Señor, fue el instrumento escogido por Dios para liberar a Israel. Y a veces usamos presunción: o si yo abro la palabra de Dios, Dios me va, si yo hago esto, Dios estará obligado. Y hay gente, como hay gente que dice, Dios tendrá que tener misericordia. Estamos obligando a Dios. Dios tendrá que tener misericordia. Cuidado con esa frase. Son frases católicas que la decimos muchos adventistas, o que la dicen muchos adventistas, y es presunción. Por eso Satanás le dijo a Cristo: lánzate, que a sus ángeles mandará cerca de ti. No es así. Y Dios no es que tendrá que tener misericordia. Dios ya tiene misericordia de nosotros. En realidad deberíamos decir: nosotros deberíamos obedecer a Dios mucho más de lo que lo estamos haciendo. Pero siempre acusamos a Dios. Él tendrá que tener, yo estoy en desobediencia, pero él tendrá que tener misericordia. Hay un problema allí. Ahora, entonces, el tercer pecado, vamos allá, es la cita que teníamos, 1 Samuel 13:15, dice: y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Hay un problema aquí en que contó. El principio de Éxodo 30:12 habla de la propiedad de Dios sobre su pueblo. Un hombre solo tenía derecho a contar o hacer un censo sobre lo que le pertenecía. Israel no le pertenecía a Saúl. Solo Jehová tenía derecho a ordenar un conteo o censo, y si Saúl lo hacía, solo debía hacerlo por orden de Dios y pagando el rescate por la expiación de los censados. Tenía que pagar un rescate si era que, y tenía que hacer un censo. Eso era si el censo se lo autorizaba Dios. Y a Saúl
se le ocurrió hacer un censo, porque este es mi ejército. Cuarto pecado de Saúl está en Primera de Samuel, siguiente cita, 14:24. Dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito, y todo el pueblo no había probado pan. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Para que ustedes vayan entendiendo en el contexto, el hijo había destruido a los filisteos, ahora los filisteos subían y Saúl dijo, nadie va a comer pan, nadie va a descansar hasta que no maten al último, porque él quería que la victoria se la adjudicara a él. Y este fue el otro pecado que hizo al pueblo pasar hambre. Y miren cómo dice la cita del espíritu de profecía. Dice, decidido a aprovechar hasta lo sumo su ventaja, el rey prohibió precipitadamente a sus soldados que comieran alimento alguno durante todo el día y reforzó su mandamiento por esta solemne imprecación. Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que me haya vengado de mis enemigos, sea maldito. Ya se había ganado la victoria sin el conocimiento ni la cooperación de Saúl, pero él esperaba distinguirse mediante la destrucción total del ejército derrotado. Y dice, la orden de no comer fue motivada por una ambición egoísta y demostraba que el rey era indiferente a las necesidades de su pueblo. Perdón, que no pasé la cita. Ahí está. Ustedes la tienen ahí. La orden de no comer fue motivada por una ambición egoísta y demostraba que el rey era indiferente a las necesidades de su pueblo cuando ellas contrariaban su deseo de ensalzamiento propio. Y al confirmar esta prohibición mediante un juramento solemne, demostró Saúl que era profano a la vez que temerario. Las palabras mismas de la maldición atestiguan que el celo de Saúl era en favor suyo y no para la gloria de Dios. Declaró que su propósito no era que el Señor fuese vengado de sus enemigos, sino que me haya vengado de mis enemigos. Y este es el asunto. Fíjense, hermanos, todos los pasos que estaba dando Saúl, uno por uno, obviando las leyes de Dios, obviando las responsabilidades que él tenía, obviando las cosas como debían ser, haciendo todo asunto a su manera. Y cuando los cristianos viven a su manera, sin contar con Dios y su palabra, de decir cómo se supone que debo vivir, cómo se supone que me debo conducir, dónde se supone que debo estar y cómo se supone que debo estar. Cuando no hacemos eso, es un problema, porque nos estaríamos alejando de la influencia del Espíritu de Dios. Y sigue el quinto pecado de Saúl. Así que hizo pecar al pueblo por el hambre que le ocasionó. ¿Qué pasó? Miren Primera de Samuel capítulo 14 versículos del 31 al 33. E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Y todos saben el pecado de comer con sangre. Y versículo 33. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, esta es la justificación del rey Saúl. Vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Siempre cuando alguien está en pecado, con el pecado de la soberbia, culpa a otros de lo que hace mal. Y aquí estaba Saúl, vosotros habéis prevaricado, no fueron ustedes los que pecaron. La culpa era de él. Él fue quien acarrió al pueblo a hacer eso, por el hambre a los soldados. Ahora, vamos a ver ahora el sexto pecado de Saúl. ¿En qué consistió el sexto pecado de Saúl? Estoy más o menos avanzando sobre la vida de Saúl con los detalles. Ustedes pueden ver muchos más detalles que yo, por supuesto. Dice versículo 8 del capítulo 15. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y ahora sigue diciendo, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag
y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, lo que era basura, lo que no servía, lo destruyeron. Pero lo que servía, lo que era de valor, ellos se lo guardaron. Sigue diciendo versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y resulta que se le dio una orden a Saúl y para colmo no podía Saúl obedecer sus órdenes, las órdenes de Dios. Y se quiso regir por su propio entendimiento. Y se quiso regir por su propia sabiduría. Y hay un problema. El verdadero cristiano no tiene sabiduría propia, ni entendimiento propio, ni razonamiento propio. Todo es en base a las escrituras. ¿Qué dice Dios? Los ángeles actúan así. Nadie actúa por cuenta propia. Me refiero, tienen libre albedrío, sí, y ese libre albedrío es como ellos lo usan, diciendo: yo hago la voluntad del Señor, de Dios y del Señor. Y Jesús, que es el Hijo de Dios, él mismo dice: yo cumplo y hago la voluntad de mi Padre, no hago la mía. Y tenemos que aprender a vivir bajo la voluntad de Dios en todas las cosas. Ahora, séptimo pecado de Saúl. Seguimos. Primera de Samuel, capítulo 15, ahora versículos 15, 19, 21. O sea, por su culpa y su aprobación, el pueblo tomó del botín que era del anatema, lo cual no le pertenecía. Vamos a ver qué sucede. Dice el texto: y Saúl respondió a Samuel: de Amalek los han traído, porque Samuel preguntó: y de esto, y estos alaridos, estas fiestas, estos animales, ¿de dónde los sacaron? Y ahora dice Saúl, responde: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Fíjense bien, Dios mandó el anatema que fuera destruido, y resulta que ahora él, para justificar sus acciones, le está diciendo a Samuel: fíjense, el pueblo salvó lo mejor, lo más gordo, pero es para sacrificarlo a Dios. Y a veces creemos que ya con eso justificamos mi acción, pero es para Dios, no hay problema. Y ahí donde estamos en problema, por creer eso. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le pregunta Samuel al rey Saúl. Y Saúl le contesta. Aquí viene la justificación de Saúl, está en azul. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Oh sí? Y sigue diciendo: y fui a la misión que Jehová me envió. A la misión de destruir. Sí, él fue, y sigue diciendo: y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero Dios le dijo que hasta el rey tenía que morir. Y el versículo 21 dice: ahora se justifica Saúl: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. O sea, lo que tomó fue el diezmo del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Dios no quería sacrificios de ese anatema. Cuando algo es anatema, algo es expuesto para destrucción, no para ser sacrificado para él. Y en todo caso, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, y eso lo van a ver los temas del anatema que hemos tenido por acá por el canal, ustedes van a ver que lo único que Dios salvaba del anatema para él eran los metales. ¿Y saben por qué? El oro, el bronce, la plata, porque son metales que podían ser pasados por el fuego y ser purificados. Pero un animal, si lo pasa por el fuego, no se purifica, se consume. Por lo tanto, todo lo que era animal y ser humano, lo que eran telas, todo tenía que ser quemado. Nada del anatema se escogía para sacrificar a Dios, a menos que fuera un anatema separado por Dios para un uso en específico. Pero cuando era asunto de guerra, todo debía que ser destruido. Y aquí está el rey Saúl: mas el pueblo tomó del botín. Fíjese, Señor, fue el pueblo, no fui yo. Y a veces queremos justificarnos que lucimos tontos, porque si fue el pueblo, entonces no te hizo caso como rey.
Pero obviamente no puedo decir yo autoricé o permití que el pueblo hiciera esto, porque entonces ahora te metes en problemas, pero le quieres echar la culpa al pueblo y luces tú ahora más tonto todavía. Vamos a ver el octavo pecado del rey Saúl, apariencia de mal. ¿Y cómo que apariencia de mal? ¿Qué sucedió en esta ocasión? Versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es lo que está diciendo. Está diciendo Samuel que a Dios no le interesan las ofrendas. Él fue quien inventó las ofrendas. No. Lo que está diciéndole a él, por encima de tú querer ofrecer ofrenda, lo que a Dios le interesa es la obediencia. Por supuesto que cuando tú obedeces, automáticamente sabrás qué hacer con la ofrenda o qué no hacer con la ofrenda. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Y la obstinación tiene que ver con el pecado de la presunción. Tiene que ver con este pecado que hemos venido hablando en todo este estudio, la soberbia. Y sigue, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y miren, versículo 24, aquí está la justificación del rey Saúl. Y me llama la atención, miren cómo dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y yo hasta aquí, cuando estaba leyendo esto hace tiempo, dije, oh, wow, entonces Saúl se arrepintió porque reconoció su pecado. Pero vamos a ver que Saúl lo hizo en realidad porque tenía un doble propósito. Le interesaba más el propósito que tenía y por eso quiso tratar de a ver cómo envuelvo las cosas para que el profeta esté bien conmigo, porque lo que a mí más me interesa no es que me perdone Dios lo que hice, sino la necesidad que tengo que me supla el profeta. ¿Y cuál era? Versículo 25. Por eso sigue diciendo, dice 24, perdona pues ahora mi pecado, pero ahí no termina todo y sigue diciendo, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y el versículo 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Lo que le estaba pidiendo el profeta, el rey era el profeta, ven conmigo para que el pueblo te vea de mi lado. Si el pueblo te ve a ti conmigo, va a entender que yo estoy bien con Dios, que todo lo que se ha hecho está bien y que Dios nos ha favorecido y el pueblo va a entender que Dios está conmigo todavía y las cosas seguirán como deben ser para mí. Y por eso le dice el profeta, no, no puedo seguir contigo. Pero ¿qué sucede? Este era el interés que tenía Saúl. El profeta está diciendo que no, y ahora Saúl le va a obligar al profeta a que dé una imagen falsa. ¿Cuál es la imagen falsa? Cuando tú quieres dar apariencia de lo que no es. De hecho, la Biblia habla de apariencia de mal, que es pecado. Pero cuando queremos el pecado es dar la apariencia, o sea, querer aparentar algo que no eres, es pecado. Y eso fue lo que pasó. Versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. El manto del sumo sacerdote. Si el pectoral se rompía, automáticamente el sumo sacerdote quedaba descalificado para ser sumo sacerdote. Pero en esta ocasión, Saúl estaba de rodillas y de lo que se lanzó fue de la parte abajo del manto y rasgó la parte abajo del manto del profeta. Y ahora el profeta, dice el versículo 28, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y sigue el 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y el versículo 30.
Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego, sí, mira, yo he pecado todo eso, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y el profeta ahora se tuvo que quedar porque tenía ese manto, había que coserlo de una forma especial y tomaba tiempo. Y por eso dice el versículo 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Y cuando nosotros investigamos sobre la vida del rey Saúl y nos damos cuenta de cuántas cosas él fue profanando, cuánto fue pasando por alto, cuánto fue pisoteado y echado por tierra, es que nos damos cuenta de que el Espíritu de Dios nunca va a permanecer en un hombre o en un ser humano para siempre. Hay un momento. Por eso es que en el Antiguo Testamento dice Dios, no contenderé más con el hombre, pues simplemente él es carne, más serán sus días 120 años. Perdón, el texto dice, no, eh, voy a buscar el texto que está en Isaías. No, ahora se llama, dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, pues ciertamente él es carne, más será sus días 120 años, queriendo decir que Dios no iba a estar eternamente trabajando o tratando de trabajar en las mentes de los seres humanos. Llegaba un momento donde Dios dijo, hay un límite, hay una fecha, hay un momento donde aquí se acaba. Y eso es lo que estaba pasando con el rey Saúl. La pregunta es, ¿de qué me sirve la ceremonia o participar de ella si es solo para dar una apariencia? Y hoy en día muchos cristianos viven de la apariencia. La iglesia nominal que existe hoy en día es una iglesia que participa de apariencia, quiere tener apariencia de piedad, quieren dar apariencia que adoran. Ellos quieren dar apariencia de reforma, de cristianismo y de todas las cosas. Pero en realidad, ¿de qué te sirve querer dar la apariencia cuando en realidad no lo eres? Y el rey Saúl le interesó más su asunto propio, su egoísmo, al punto de querer obligar al profeta, por las buenas o por las malas, te quedas conmigo y te paras detrás de mí como rey. Así que bueno, ahora se queda el profeta. Y ahora usted va a entender por qué el profeta se quedó. Aparte que le rajó el manto y tenía que irse. Pero el profeta se presentó donde estaba Saúl. La voluntad de Dios tiene que ser obedecida. Y usted dirá, ¿cómo que la voluntad de Dios tiene que ser obedecida? ¿Cuál voluntad de Dios no había sido obedecida? Primera de Samuel 15, versículos del 32 al 35. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Recuerden que no se había matado a Agag y Dios había mandado a Agag a que fuera destruido. Y dice el versículo 32, y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, el peligro de que me arrancaran la cabeza ya pasó. Así que a partir de ahora todo está bien. Me mandaron a llamar, el rey simplemente va a negociar conmigo o vamos a estar ahí, me van a librar, me van a perdonar. Y traen a este rey frente a Samuel. Versículo 33, ojo con lo que va a hacer Samuel ahora. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y dice en versículo 34, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y usted dirá, ¿y qué pasó allí? ¿Sabes que un profeta no puede cortar a nadie ni matar a nadie? Pero hay dos oportunidades en la Biblia donde dos profetas, perdón, hablo de sacerdotes, donde dos sacerdotes hacen esto. Samuel es uno, lo vimos ahora. Pero si vamos atrás, tenemos que ver a el hijo de al sacerdote Finés, donde tuvo que atravesar con una lanza al israelita con la madianita o con la moabita, creo que era de Moab, no recuerdo ahora. Y dice que esa matanza, Dios aceptó esa matanza y paró la mortandad de Dios en el pueblo.
pero tuvo que hacerlo un sacerdote porque nadie del liderazgo se le ocurrió tomar la acción y hacerlo. Sin embargo, a Finés él lo tuvo en mente de hacerlo y cumplir con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que ser obedecida. Y esto es lo más importante. Y esto es lo que más le interesaba a Samuel, cumplir con la palabra de Dios. Ahora, bueno, aquí lo tenía, se los comenté a ustedes, pero lo tenía acá en la cita. Está en Números 25, 7 y 8. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ahora, nota que el espíritu de Jehová se aparta de Saúl y los demonios le atormentan. La maldición de Jehová es la ausencia de su espíritu. Y eso es lo que quiero que entendamos. La maldición de Jehová es la ausencia de su espíritu en tu vida. Por lo tanto, ahora tu vida la ocupa otro espíritu. Y es fácil. Si ves cómo actúa Saúl, te vas a dar cuenta el espíritu de quién poseía Saúl. ¿A quién estaba persiguiendo Saúl? Al que sabía que Dios había ungido, al que Dios había aceptado. Hoy en día busca lo mismo. ¿Quién persigue a quién? Y te darás cuenta de qué espíritu. ¿A quién perseguía Saúl? Al verdadero hijo de Dios. O sea, todas las características, lo que hacía Saúl, las características, su comportamiento, su actitud, todo lo vas a ver reflejado en los mismos líderes de hoy en día y sabrás cuál es el espíritu de cada persona que te rodea y de cada líder de la iglesia. Vamos a ver lo que hay en Primera de Samuel. Aquí está, Primera de Samuel, capítulo 16 ahora, y versículos 14 y 15. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y si vemos ahora, vamos a pasar a la siguiente cita, el texto, perdón, porque vamos a ver ahora el noveno pecado de Saúl. Saúl persigue al ungido de Jehová, en este caso a David, y busca destruir todo indicio de la verdad y a cuantos estén siguiendo esa verdad. Por eso más tarde mata a todos los sacerdotes de la casa de Ahimelech en Primera de Samuel capítulo 21. Y solo les comento esto. Fue cuando David engañó al sumo sacerdote diciéndole que iba en una misión de rey. Tienen que leer el capítulo 21. Una misión de rey, no le dio tiempo a tomar espada, y el sacerdote le dice, aquí solamente tengo la espada de Goliat, y le pide comida y tengo los panes de propiciatorio que ya quité. Bueno, eso me lo para mí, para mis hombres. El asunto es que ahí había uno que se va donde Saúl y ahora le dice otra mentira. El sumo sacerdote dice, se me fue la palabrita ahora de la mente, ha consultado a Jehová por David, le ha dado las armas y le ha dado alimentos, y ahora viene Saúl a destruir a todo el que ha ayudado y a todo el que está de parte de el ungido de Dios o del verdadero, que sabe él que Dios lo ha elegido para el puesto de él. Entonces, todo esto tienes que verlo cuando vas estudiando la vida de Saúl y lo vas comparando con la actualidad, cómo se va reflejando en el carácter y en la persona de muchas personas que te rodean, del liderazgo de la iglesia, para que puedas entender. Y ahora vamos por último al 10º pecado de Samuel. Quizás ustedes puedan ver mucho más, yo solamente presenté estos. El pecado de Samuel, bueno, estaba ahí en Primera de Samuel 28 del 5 al 11, y ustedes lo conocen allí. Dice, cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Samuel se había ido. Y ahora Saúl lo que hace es que tiene una última forma de consultar a Jehová. Dice, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. O sea, el Urín y el Tumín eran las dos piedras donde
Cuando se reflejaba una nube en una, era sí. Cuando se reflejaba la nube en la otra de la izquierda, era no. Y esa fue la forma que él buscó. No encontró profeta que le dijera nada. No pasó nada con el Urim y el Tumim. Y Dios ni en sueño se le reveló. Y ustedes conocen la historia. Saúl recurre a la necromancia cuando va y consulta a esta mujer, la sacerdotisa, y quiere ahora hacer ver que le aparezca Samuel. Ya Samuel había muerto y ahora él quiere que le aparezca Samuel, quiere consultar a Samuel ahora después de muerto. Y este fue el pecado donde ya sacó a Saúl completamente. No es que este pecado fue lo máximo que Dios dijo, ahora sí, vayan entendiendo, son todos los pecados que vino cometiendo Saúl. Por eso es que siempre decimos, nadie se va a perder por rechazar una cosa. El que se va a perder por rechazar varias cosas continuamente. Miren esta cita. Dice, la manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste, ojo, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Esto es del deseo de toda la gente. Esto no lo estoy inventando yo. Y vamos a ver si lo estoy manipulando o no, porque eso es lo que siempre acusan. Vamos allá. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Oh, no sé si ahora estás leyendo y vas entendiendo. No tengo nada que ver con esto. Solo estoy leyendo. Y por eso sigue diciendo, cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces no existe un Dios Espíritu Santo que puedes pecar contra él. Estás pecando contra el propio Cristo, pero aún rechazando su palabra, aún rechazando a los enviados que son para ti, rechazando la obra que Dios obra en ti, rechazando todo, es que te va ocurriendo esto y vas incurriendo en el pecado en contra del Espíritu Santo. Siguiente cita. Dice, pasar por alto los reproches y las advertencias de la palabra de Dios o de su espíritu es un paso peligroso. Muchos, como Saúl, ceden a la tentación hasta que se ponen ciegos y no pueden ver el carácter verdadero del pecado. Se jactan de que tenían un buen propósito en vista y que no han hecho ningún daño al apartarse de las instrucciones de Dios. Así desprecian el espíritu de la gracia hasta que ya no oyen su voz y él los deja entregados a los engaños que han escogido. O sea, estas son las citas del pecado contra el Espíritu Santo. La Biblia lo explica y también lo explica el Espíritu Profecía. Siguiente cita, otra más. Dice, cuando Saúl se desvió de la reprensión que le mandó el Espíritu Santo de Dios, y ojo, como ella dice, de Dios, sigue diciendo, y persistió en justificarse obstinadamente. Cuando lo justificamos obstinadamente, rechazó el único medio por el cual Dios podía obrar para salvarlo de sí mismo. Se había separado voluntariamente de Dios. No podía recibir ayuda ni dirección de Dios antes de volver a él mediante la confesión de su pecado. No había forma de volver a Dios si no fuera por la confesión de su pecado, pero cometió el pecado contra el Espíritu Santo por esto, por el rechazo. Como dice aquí, rechazó el único medio por el cual Dios podía obrar para salvarlo de sí mismo. Y esto es lo que pasó con el rey Saúl. Es lo que podría estar pasando con muchos cristianos de hoy en día, que viven bajo la presunción, que viven bajo el pecado de la soberbia, que viven bajo la idea de que ellos son más sabios que los demás, de que ellos sí saben. Yo puedo determinar qué está bien o qué está mal, quién se pierde y quién se salva. Y eso es un problema. Y eso es lo que más abunda dentro del pueblo de Dios. Está el libertinaje y están los acusadores. Y es un problema esto.
El mismo pecado de los escribas y los fariseos, de Anás y Caifás, es el mismo pecado que se comete en la iglesia. Es el mismo espíritu que hay en la iglesia. El espíritu de Caín es el mismo espíritu que hay en la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia nominal y hablo de muchos cristianos que tienen ministerios independientes. Son tiempos difíciles. Por eso te digo que son tiempos difíciles. Te das cuenta que no se trata de que si hay ley dominical o no. No se trata de que si va a haber hambre o no, si va a haber un apagón de electricidad. No se trata si va a haber un gobierno comunista o qué sé yo, o unitariano a nivel mundial. No se trata de eso. El verdadero peligro es lo que se está viviendo ahora mismo. Cuando Cristo dijo, y muchos matarán y creerán que están haciendo la voluntad de Dios. Y muchos os perseguirán y creerán que están haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que está pasando. ¿Acaso hemos visto a algunos discípulos persiguiendo a Anás y Caifás? Persiguiendo a algunos de los escribas, los fariseos, por lo que enseñaban, yendo a la sinagoga y acusándolos a ellos de las cosas. Eso no se ha visto nunca. En la Biblia no está registrado. Eso a Cristo no los mandó en ningún momento. Vayan a contradecir lo que los escribas, los fariseos están enseñando y demuestren la verdad. Exactamente. Envió a los 70 de dos en dos. Primero los 12, luego 70, a expandir el evangelio. Enséñale al mundo. Porque tristemente no los envió a la sinagoga porque los de la sinagoga no les interesaba escucharlo, no querían escucharlo. Y Cristo no pudo enviar a nadie a las sinagogas ni al pueblo judío como tal para que les fuera presentada esta verdad, porque ya ellos habían cerrado las puertas al evangelio. Al punto que declararon, es menester que muera un hombre y no todo el pueblo. Y termino con esta última cita de la historia del rey Saúl. Una historia muy triste. Dice, sin embargo, habiendo el Señor encargado a Saúl la responsabilidad del reino, no lo abandonó ni lo dejó solo. Y escuchen esto, hizo que el Espíritu Santo se posara en Saúl. Ojo, el Espíritu Santo se posara en Saúl porque no se posa otro ser. Por eso dice, hizo que el Espíritu Santo se posara en Saúl para que le revelara su propia debilidad y su necesidad de la gracia divina. Y si Saúl hubiera fiado en Dios, el Señor habría estado con él. Mientras la voluntad de Saúl fue dominada por la voluntad de Dios, mientras cedió a la disciplina de su espíritu, del espíritu de quién, de Dios, dice ella, Dios pudo coronar sus esfuerzos de éxito. Pero cuando Saúl escogió actuar independientemente de Dios, el Señor no pudo ya ser su guía y se vio obligado a hacerlo a un lado. Entonces llamó a su trono a un varón, según su corazón, no a uno que no tuviera faltas en su carácter, sino a uno que en lugar de confiar en sí mismo, dependería de Dios y fuera guiado por su espíritu, que cuando pecara se sometería a la reprensión y a la corrección. Y ahora de antemano me imagino que ya estás pensando por qué David, un hombre que hasta planificó la muerte de su mejor amigo o de uno de sus mejores hombres, un hombre que cometió tantos errores, mintió. Por culpa de él, el rey Saúl mató a los 85 sacerdotes que existían y a toda la ciudad, o sea, a sus parientes. Solo quedó uno. Y aún así podemos decir que David era conforme al corazón de Dios, pero dice la cita, te la pongo de nuevo para que la vuelvas a ver. Miren cómo dice la cita. Al final, dice, no, no a uno que no tuviera faltas en su carácter, sino a uno que en lugar de confiar en sí mismo, dependería de Dios y fuera guiado por su espíritu, que cuando pecara, se sometería a la reprensión y a la corrección. ¿Nos sometemos nosotros a la reprensión y a la corrección cuando pecamos? Nunca seremos conforme al corazón de Dios si no vivimos de la forma que vivió David, en el sentido
de que David amaba su palabra. Por eso escribió el Salmo: tu palabra es mi delicia y en tu ley me deleito. Hermanos, que Dios nos ayude a entender estas cosas. Todas las historias que están en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, están con un propósito. No es solamente el propósito de contarte lo que le pasó al rey Saúl. Es con el propósito espiritual que entiendas que los mismos errores del rey Saúl los podríamos estar cometiendo nosotros. Es más, los está cometiendo el pueblo de Dios hoy en día. Y cada historia que ves en la Biblia, tienes que verlo cómo se comporta la humanidad hoy en día, igual que esto, sí. Por eso dice la Biblia, creo que es en Lamentaciones, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo escribió Salomón. Entonces, para este tiempo, nuestra preparación es aprender de los errores de otros para no cometerlos para este tiempo. Por eso Dios dejó su palabra, no solamente con 10 mandamientos, sino con sus historias. Sus historias son mandamientos también, donde te dice: no debes practicar esto que hacía Saúl, no debes tener este espíritu que tuvieron los antaños. Cuidado con el espíritu de presunción, cuidado con el espíritu de persecución que tenemos en la iglesia. Cuidado con el espíritu que algunos tienen, ese espíritu desgarrador de querer destruir a otros. No fuimos llamados a destruir a otros. No fuimos llamados a ser discípulos o a ser discipulados con otros en el sentido de a decidir quién se pierde o quién se salva. Eso es un asunto que solo le pertenece a Dios, y gloria a Dios por eso. Que Dios nos ayude, querido pueblo, queridos hermanos. Preparémonos para este tiempo. Son tiempos difíciles, porque tenemos que hacer una preparación en nuestras vidas, porque cada vez que abrimos la palabra de Dios, me imagino que te pasa igual que a mí, empiezo a descubrir que hay muchas cosas en mi vida que tengo que cambiar, y estoy cambiando la anterior y ahora me resulta que aparece otra y otra. Tenemos una obra grande que hacer en nosotros, primeramente, en nuestro carácter, en nuestra familia, y el tiempo es corto. Que Dios nos ayude y que Él pueda poner siempre su espíritu en nosotros. Vamos ahora una vez más. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, por las enseñanzas de la misma. Y en esta oportunidad te pedimos que tu espíritu permanezca en nosotros para que nos ayude a poder vivir conforme al corazón de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, para que el Evangelio sea una realidad en nuestras vidas, para que abramos tu palabra y sintamos deleite en ella. Porque solamente poseyendo tu palabra en nuestro corazón y tu espíritu en nuestra mente, entonces no acusaremos a otros, no atacaremos a otros, no practicaremos los pecados de otros. Seremos un pueblo que resplandecerá por encima del resto del mundo. Sabemos que tú estás preparando a tus siervos que formarán parte de ese cuadro que tú describiste en primeros escritos, que son los 144,000. Tenemos una petición que hacerte, una petición muy importante. Queremos ser parte de los 144,000. Por eso te pedimos, Padre, que nosotros nos preparemos, que cada día anhelemos la perfección, que busquemos cada día el perdón de nuestros pecados, nuestra falta, que estemos dispuestos no a justificar nuestros errores, que no estemos dispuestos a vivir la vida que vivió el rey Saúl, una vida ajena a tu palabra, una vida ajena a tu voluntad. Que en nosotros pueda solamente existir el querer y el hacer por tu buena voluntad, porque tu espíritu ha morado en nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a cada individuo en particular, bendícelos como familia, bendícelos como grupos. Ayúdanos, Padre, y que en el resto de este día santo podamos disfrutar las horas sagradas de este día, en presencia y en comunión contigo y tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, hasta en otra ocasión. La palabra favorita de mi hijo, como él siempre dice, mi palabra favorita, Maranata. Que Dios te bendiga.